Criptonazis. Bueno, vamos a ver. Eh, Mazamete ya en varias ocasiones ha hecho la misma crítica a esa utilización que hacemos del término criptonazis, que entiendo, si interpreto mal, pues ya me dirás, que le parece ofensiva para los nazis, para el nazismo, ¿no? Bien, nos dice, en este caso nos dice en concreto, vamos a ver. Sí, claro que van a por Irán, pero tengamos en cuenta que la culpa la tienen en realidad los criptonazis, según Adrián, ya que esa es la ideología que guía a las fuerzas corporativas. La culpa de todo esto la tienen los del señor del bigotito. Bueno, no vamos a hablar en concreto del caso de Irán, sino, como es un comentario repetido por parte de Mazamete, una crítica, si se quiere, repetida, vamos a intentar dedicar unos minutos a este tema, ¿no? Aunque algunos de los que nos seguís desde hace tiempo, ya, sobre todo cuando nos comunicábamos en Internet, sobre todo a través de textos escritos, pues conocéis bien el origen de este razonamiento, ¿no? Criptonazi quiere decir nazi escondido, o nazi oculto. Bueno, ¿por qué se utiliza esa palabra? Porque, salvo ámbitos muy marginales, el nazismo desaparece con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ese momento, las fuerzas, muchos dirigentes y las fuerzas que impulsaron el nazismo se convierten en criptonazis. Desde entonces hasta ahora. Bien. Eh, claro, aquí hay una clave, que para el público en general, nazismo es lo que ven en la televisión. Es decir, lo que ven en las películas sobre los soldados del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, los desfiles, los discursos de Hitler, los desfiles en las calles, pues no sé, la quema de libros, la persecución de judíos, etcétera. Otros han analizado pues el desarrollo político del partido nazi y del gobierno alemán, por desarrollo político, sus actividades, ¿no? Pero claro, aquí hay una cuestión clave, y es que no pasa con todos los movimientos políticos y tal, pero muchos de los movimientos políticos no son lo que parecen, ¿eh? Porque evidentemente hay muchas personas en las bases y en los cuadros de todos los movimientos que realmente creen en las consignas que se hacen públicas, y en realidad muchas veces esos movimientos no trabajan para lo que dicen que trabajan, ¿no? Bueno, ahora mismo estamos viendo el caso muy evidente del yihadismo islámico. Ya todo el mundo sabe que el yihadismo islámico, Al-Qaeda, ISIS, son movimientos que aparentemente habían surgido del propio mundo islámico, pero que han sido de forma natural, pero que han sido creados desde Occidente, sobre todo por Estados Unidos, por la inteligencia británica, por el Mossad y por Turquía. También Qatar, algunos otros países de Oriente Medio también están implicados, pero son movimientos creados por servicios de inteligencia. Bueno, entonces, evidentemente, muchos de los miembros fanatizados de esos grupos piensan que están trabajando por el yihadismo y en realidad los están utilizando para otras finalidades, ¿no? Pues con el nazismo, de forma muy evidente, pasaba algo parecido. No hay más que ir a las fuentes de financiación. Como esto es algo que está perfectamente contrastado, si queréis le dedicamos un día exclusivamente a exponer este tema. Pues Mazamete, ya nos dirás en concreto tus dudas o tu cuestionamiento de este tema, hacia dónde apunta en concreto, pero bueno, el tema de la financiación del nazismo, también del fascismo italiano, ¿no? Pero bueno, del nazismo desde el primer momento al partido nazi y luego al gobierno nazi, por las grandes corporaciones, es algo que está perfectamente contrastado, ¿eh? Financiación y colaboración a todos los niveles. Las grandes corporaciones alemanas, muchas otras británicas, holandesas y norteamericanas, también de Wall Street, ¿no? Bien, ¿y esto por qué? Pues porque el nazismo se crea,
Ya digo, siempre hay, evidentemente, personas que desarrollan unos determinados conceptos ideológicos y se mueven en base a esos conceptos ideológicos. Pero el nazismo se impulsa, no hubiera sido prácticamente nada si no llegan a existir este impulso corporativo. Y este impulso corporativo existe ante una situación de amenaza, en el que estas fuerzas corporativas se sentían amenazadas por el movimiento obrero, un movimiento obrero entonces muy agresivo, y por la Unión Soviética. Y claro, la obsesión del nazismo contra el movimiento obrero organizado y contra la Unión Soviética es evidente desde el principio por eso. Por eso. Fue una auténtica maquinaria de guerra creada para asaltar la Unión Soviética. Primero utilizó la represión interna de forma masiva contra el movimiento obrero organizado y después una maquinaria de guerra creada para asaltar la Unión Soviética. Bueno, yo creo que esto es evidente, está perfectamente constatada, esa complicidad, no complicidad, es que hubiera sido imposible, hubiera sido algo absolutamente marginal el nazismo si no llega a haber esa masiva implicación corporativa, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Pues que tanto en el ámbito de personas clave del nazismo, del sector corporativo del nazismo, si quieres, como de los grupos que apoyaron al nazismo y de estas corporaciones que apoyaron al nazismo, pues son los que luego desarrollaron pues otras estrategias a partir de la Segunda Guerra Mundial, que son las que han terminado en el posmocapitalismo, en el capitalismo woke, a partir de la Guerra Fría. Cuando las propias corporaciones se sienten dueñas del mundo y dicen podemos hacer con la gente lo que nos dé la gana. Y en el ámbito económico, con el neoliberalismo, en el ámbito geopolítico, con el atlantismo y el globalismo, y en el ámbito sociocultural, ya sabéis, con el posmofeminismo, la manipulación de minorías sexuales, el catastrofismo climático, la explotación masiva de migrantes, el fomento del individualismo y el cuestionamiento de las comunidades humanas de todo tipo. Bien, esa interrelación entre el nazismo y los intereses corporativos es muy evidente pues, desde ámbitos muy distintos. Y los intereses corporativos y lo que luego serían estos movimientos del posmocapitalismo, del capitalismo woke, si quieres. Vamos a ver. Por ejemplo, en las corrientes del feminismo ligadas al control de la natalidad, pues es en su origen en Estados Unidos, con Margaret Sanger, con Planned Parenthood, es muy evidente los intereses corporativos y su interrelación con el nazismo a través de los movimientos y las políticas eugenésicas. El gran líder el primer líder del conservacionismo en Norteamérica a fines del siglo XIX fue también pues, un gran teórico del racismo nórdico que Hitler dijo que su libro había sido pues casi su Biblia, no recuerdo qué expresión utilizaba, algo para el estilo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, en el impulso de los movimientos ecologistas, se implicaron muy directamente personas de relevancia que se habían implicado en el nazismo, en la aristocracia fundamentalmente, pero también desde el ámbito corporativo. Bernardo de Holanda, o la Casa Real Inglesa, o los Rockefeller fueron claves para la creación del WWF, para la creación del Club 1001, destinado a captar financiación para impulsar los movimientos ecologistas, esto en los años 60, luego en la creación del Club de Roma, que es el origen del catastrofismo climático actual. Es decir, hay vinculaciones conceptuales, hay vinculaciones incluso filosóficas, esto ya lo hemos comentado más de una vez. El nazismo, por supuesto, tiene sus propios teóricos, también el posmocapitalismo, pero hay un vínculo común en su apelación al cuestionamiento de la razón como instrumento para acercarse a la realidad. Y para eso utilizan a Heidegger y a Nietzsche. Ya sé que Nietzsche y Heidegger son mucho más que eso,
pero ellos los utilizan tanto el nazismo como el posmocapitalismo, el capitalismo woke, si queréis, con esta finalidad: cuestionar la razón como instrumento fundamental para acercarse a la realidad. ¿Por qué? Pues porque esta es la forma de manipular a las masas. Cuestionar la razón y agarrarse a las emociones, que es lo que las grandes corporaciones manejan, pues a través de los medios de comunicación, etcétera, la propaganda, etcétera. Bueno, esto llega a todos los niveles, porque claro, esos vínculos del, del nazismo pues son muy claros también en la creación de la CIA. Los contactos o las interrelaciones con grupos nazis desplazados a Estados Unidos, en la creación de la CIA, que sería un instrumento clave durante la Guerra Fría, pero después de la Guerra Fría, para el impulso de todos los movimientos posmocapitalistas, del capitalismo woke. No ellos solos, claro, porque actuaban siempre en coordinación pues con otros fundaciones corporativas y tal, como los Ford, los Rockefeller, etcétera. Entonces, todos estos movimientos del posmocapitalismo, del capitalismo woke, los puedes entrocar fácilmente a partir de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría, con grupos y con personas que habían estado implicadas en el apoyo al nazismo, algunos círculos aristocráticos como la Casa Real inglesa o la Casa Real holandesa, ¿no? Y que a partir de la Segunda Guerra Mundial ya no pueden defender el nazismo y sustituyen ese odio a la humanidad que les viene o que habían soportado en, en el malthusianismo primero y luego en el darwinismo social, pues, y luego en el nazismo, pues lo sustituyen por la subordinación de las personas por el conservacionismo, por el ecologismo. Por eso, por un lado, y luego pues los otros movimientos de cuestionamiento de las tasas de natalidad, etcétera. Cuestionamiento del natalismo, etcétera. Todos esos movimientos tienen orígenes en esos intereses corporativos y aristocráticos, que fueron los que hicieron posible el nazismo por un lado y han hecho posible todos estos movimientos también. Bueno, no, pero es que ya sé que a ti te parece, si he interpretado bien, que esa asimilación es ofensiva para los nazis. Bueno, pero bueno, ahí tienes gente de base seguramente en el nazismo que tenía sus propias ideas, como tienes gente en el feminismo que tiene sus propias ideas y que cree que ellos están trabajando para la emancipación de la mujer, y etcétera, cuando en realidad están perfectamente manipulados por esos intereses corporativos y aristocráticos. O sea que sí, criptonazis. El posmocapitalismo es una ideología criptonazi en ese. Bueno, podemos dar más datos, ¿eh? Por ejemplo, desde un punto de vista de radicalidad, el nazismo aparentemente, ¿no?, defendía el racismo, ¿no? Defendía el racismo. Claro, el posmocapitalismo es incluso más radical, porque defiende el transhumanismo, ¿no? Transhumanismo que ahora se está defendiendo también en círculos corporativos, intentando impregnar a la sociedad de esta ideología, pero esto viene de antes, viene de círculos eugenésicos, ¿eh? De círculos eugenésicos británicos, en concreto en los años 60. Bien, en concreto de Huxley. De Huxley, que era director de la Sociedad Eugenésica Británica y que fue el que inventó el término transhumanismo. Entonces, una mera especulación teórica, pero que ahora están impulsándolo desde círculos como el Foro Económico Mundial, desde las grandes corporaciones, etcétera. Bien, pues
Yo no, esa discusión no la voy a rehuir, ¿eh? Porque es importante. O sea, que en Mazamete, ya sé que esto te duele tremendamente, que lo consideras tremendamente ofensivo para los nazis, pero bueno, si me das razones para cuestionar todo esto, pues sí, lo comentamos. Para nosotros es un tema muy claro. Bien, acordaros por favor, si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse, ya sabéis que es gratis, y dejarnos preguntas o comentarios. ¿De acuerdo? Gracias por seguirnos.